Millonario ve a gemelos abandonados en un refugio y pidiendo ayuda. La verdad, la lluvia golpeaba contra el parabrisas del Bentley de Jackson Reed, mientras su conductor conducía con cuidado por las tormentosas calles del centro. A los 52 años, Jackson había convertido a Reed Enterprises en un imperio de $1.000 millones, pasando de ser un chico de pueblo con grandes sueños a uno de los hombres más poderosos de Nueva York. «Señor, parece haber un problema con el motor», dijo Harrison, su conductor durante 15 años, con tono de disculpa mientras el vehículo de lujo chisporroteaba y finalmente se detenía. Harrison, su conductor durante 15 años, se disculpó cuando el vehículo de lujo chisporroteó y se sacudió, hasta finalmente detenerse. Jackson levantó la vista de su tableta, donde había estado concentrado en los informes trimestrales. «¿Dónde estamos?», preguntó. «Distrito Bridgeport, señor, cerca del centro comunitario», respondió Harrison. Jackson suspiró y miró su reloj Philippe. La reunión de la junta no duraría hasta dentro de 2 horas, pero odiaba llegar tarde casi tanto como despreciaba la ineficiencia. «Llame al equipo de servicio», ordenó, volviendo a sus informes mientras la lluvia tamborileaba rítmicamente sobre el techo del coche. Pasaron 10 minutos antes de que Harrison se aclarara la garganta. «El equipo de servicio está retrasado. Señor, al menos 1 hora, con este clima». La mandíbula de Jackson se apretó ligeramente, el único signo visible de su frustración. «Bien, esperaré dentro de ese edificio mientras te encargas de esto». Señaló con la cabeza una estructura de ladrillo desgastada al otro lado de la calle, con un letrero descolorido que decía «Centro Comunitario Bridgeport». Con el paraguas en la mano, Jackson salió del auto y sus zapatos de cuero italiano se empaparon inmediatamente en un charco. La incomodidad profundizó su ceño mientras se acercaba a la entrada del edificio. Antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe. Un hombre de unos 30 años salió furioso, arrastrando a 2 niños pequeños por las muñecas. Ambos niños, de no más de 4 o 5 años, tenían rostros idénticos, cabello oscuro y mejillas surcadas de lágrimas. «Ya no puedo hacer esto», gritó el hombre. Su voz se escuchó incluso a través del aguacero. «Tu madre se ha ido y tú no eres mi responsabilidad. Por favor, no nos dejes». Uno de los chicos sollozó. Su pequeña voz rompió la concentración de Jackson. «Nunca me inscribí para criar a los hijos de mi novia después de su muerte», continuó el hombre, soltándoles las muñecas con brusquedad. «El centro puede encontrarle un lugar a donde ir». Jackson se quedó congelado, presenciando cómo se desarrollaba la escena. Algo en los rostros desesperados de los chicos despertó algo latente en su interior. «Señor», llamó una voz de mujer desde la puerta, «no se puede simplemente abandonar a estos niños». Pero el hombre ya se estaba alejando, con los hombros encorvados para protegerse de la lluvia, sordo a las súplicas detrás de él. Sin pensarlo, Jackson se encontró avanzando, interponiéndose entre la figura que se alejaba y los niños que lloraban. «Disculpe», llamó. Su voz autoritaria detuvo al hombre a mitad de camino. «No se puede dejar a los niños solos durante una tormenta». El hombre se giró. La ira cruzó por su rostro antes de reconocerlo. Todo el mundo en Nueva York conocía el rostro de Jackson Reed por las portadas de revistas y los segmentos de noticias. «Señor Reed», tartamudeó el hombre, «estos no son mis hijos. Su madre murió el mes pasado, en su cumpleaños. Lo intenté, pero ya no puedo hacerlo». Jackson miró a los gemelos. Sus idénticos ojos marrones estaban muy abiertos por el miedo y la confusión. Algo en ellos me parecía inquietantemente familiar. «¿Cuáles son sus nombres?», preguntó, arrodillándose, a pesar de que la lluvia empapaba su traje personalizado. «Soy Tyler», susurró uno. «Soy Ethan», dijo el otro. En ese momento, mientras la lluvia corría por su rostro y empapaba su costosa ropa, Jackson Reed, que había construido un imperio pero vivía solo en una mansión vacía, sintió que algo
se rompía en las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón. «Señor Reed, ¿está todo bien?», gritó Harrison cruzando apresuradamente la calle con un paraguas de repuesto. Jackson permaneció inmóvil. La lluvia todavía corría por su rostro mientras miraba a los gemelos. La trabajadora social del centro comunitario los hizo entrar. De nuevo, lejos de su guardián que huía y del aguacero. «Cancelar mis reuniones de hoy», dijo Jackson, tomando una decisión que lo sorprendió incluso a él. Dentro del centro comunitario, luces fluorescentes zumbaban en lo alto, iluminando, muebles desgastados y carteles inspiradores descoloridos. Los gemelos estaban sentados acurrucados en un sofá andrajoso, sus pequeños hombros tocándose, como si sacaran fuerzas el uno del otro. «Señor Reed, soy Sarah Collins», se presentó la trabajadora social, extendiendo la mano para ocultar mal su sorpresa al encontrar a un multimillonario en sus modestas instalaciones. «Aprecio su preocupación, pero tenemos protocolos para situaciones como esta». «¿Qué les pasa ahora?», preguntó Jackson, sin dejar de mirar a los chicos. «Cuidado de crianza, con suerte juntos, aunque colocar gemelos puede ser un desafío», suspiró Sarah. Su madre murió en un trágico accidente automovilístico en su cuarto cumpleaños el mes pasado. El novio lo intentó, y su padre es desconocido. Según su expediente, su madre, Eliza Taylor, nunca lo mencionó. Jackson se acercó a los niños, algo que lo impulsó a seguir adelante a pesar de su habitual incomodidad con los niños. «Tyler y Ethan, ¿verdad?», Jackson preguntó suavemente. Los chicos asintieron, sus rostros idénticos solemnes. «¿Nos vas a llevar también?», preguntó Tyler, su voz apenas audible. La pregunta atravesó a Jackson inesperadamente. A lo largo de su carrera, había tomado decisiones multimillonarias en segundos, pero ninguna le había parecido tan trascendental como la que se estaba gestando ahora. «Señor Reed», interrumpió Sarah, «si bien apreciamos su preocupación, estos asuntos implican importantes complejidades legales». «Estoy familiarizado con las complejidades legales», respondió Jackson, sacando su teléfono. «Thomas, necesito que se prepare de inmediato la documentación de tutela temporal de emergencia. Sí, para 2 niños». Los ojos de Sarah se abrieron como platos. «Señor Reed, no puede simplemente... Puedo brindarles a estos muchachos seguridad, estabilidad y comodidad mientras se hacen arreglos más permanentes», afirmó Jackson con la misma confianza con la que había construido su imperio. «A menos que tengas una mejor solución inmediata». 2 horas más tarde, después de una avalancha de llamadas, papeleo y la llegada del equipo legal de Jackson, se encontraba en la pequeña oficina del centro comunitario, firmando los documentos de tutela temporal. «Esto es muy inusual», comentó Sarah, observando el proceso con una mezcla de preocupación y esperanza. «Estoy consciente», respondió Jackson, su firma fluyendo en la última página. Mientras se preparaban para irse, Ethan tiró suavemente de la manga de Jackson. «¿A dónde vamos?», preguntó Ethan. Jackson se arrodilló a su nivel. «A mi casa. Es grande y probablemente un poco aburrido para los niños de tu edad, pero lo arreglaremos». «¿Podemos permanecer juntos?», preguntó Tyler, apretando la mano de su hermano. «Sí», prometió Jackson. Algo en sus caras todavía tiraba de un recuerdo, que no podía ubicar. Siempre juntos. Afuera, la lluvia había cesado y Harrison esperaba con el Bentley recién reparado. Los gemelos dudaron antes de acercarse al vehículo de lujo. Sus pequeñas mochilas contenían firmemente sus únicas pertenencias. «Está bien», les aseguró Jackson, abriendo la puerta él mismo en lugar de esperar a Harrison. Mientras el auto se alejaba de la acera, el teléfono de Jackson vibró con un mensaje de su hermana, Victoria. Los miembros de la junta estaban furiosos por la reunión cancelada. «¡Qué emergencia!», el mensaje leído. Jackson miró a los gemelos, ahora presionados contra la ventana, viendo pasar la ciudad,
y simplemente escribió: «Te lo explicaré más tarde». En 24 horas, su mundo cuidadosamente estructurado había cambiado, y por razones que aún no podía explicar, se sentía bien. La mansión Reed se alzaba contra el cielo del atardecer. Su imponente fachada de piedra y vidrio era un testimonio del éxito de Jackson. Cuando el Bentley atravesó las puertas de hierro forjado, los ojos de los gemelos se abrieron ante la extensa propiedad. «¿Vives aquí?», susurró Tyler presionando su pequeño rostro contra la ventana. «Es como un castillo», añadió Ethan, igualmente asombrado. Jackson observó sus reacciones con inesperado placer. «Es solo una casa, demasiado grande para una sola persona en realidad». Dentro de la mansión, la elevada entrada resonó con sus pasos. La señora Winters, el ama de llaves que había mantenido el prístino vacío de la casa de los Reed durante 15 años, apareció de inmediato, apenas ocultando su sorpresa al ver a 2 niños pequeños siguiendo a Jackson. «Señor», cuestionó, sus ojos moviéndose entre Jackson y los gemelos. «Señora Winters, estos son Tyler y Ethan. Se quedarán con nosotros por un tiempo. Necesitaremos habitaciones preparadas, preferiblemente contiguas», instruyó Jackson. Antes de que la señora Winters pudiera responder, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Victoria Reed, hermana menor de Jackson y directora de operaciones de Reed Enterprises, entró. Sus tacones de diseñador resonaban fuertemente contra el suelo de mármol. «Jackson, ¿qué diablos está pasando? ¿Cancelaste la reunión de expansión del mercado asiático por una emergencia que ni siquiera pudiste explicar?» Sus ojos se posaron en los gemelos y se entrecerraron de inmediato. «¿Y quiénes son estos niños?». Jackson guió a los niños hacia la señora Winters. «Quizás podrías mostrarles la cocina. Me imagino que tienen hambre». Una vez que los niños estuvieron fuera del alcance del oído, Victoria se abalanzó sobre ellos. «Has perdido la cabeza. No puedes simplemente traer a casa a niños al azar como cachorros callejeros. Fueron abandonados, Victoria, justo frente a mí. Así que llama a los servicios sociales. Para eso están. Eres un hombre de negocios, no un padre adoptivo». Jackson se mudó a su estudio, sabiendo que su hermana lo seguiría. La habitación con paneles de madera, con sus muebles de cuero y paredes llenas de logros, se sentía diferente de alguna manera, como si la presencia de los gemelos en otras partes de la casa ya hubiera cambiado la atmósfera de la mansión. «Solicité la tutela temporal», dijo, sirviéndose un whisky, «solo hasta que se puedan hacer los arreglos adecuados». La mano perfectamente cuidada de Victoria se estrelló contra su escritorio. «Este es un comportamiento completamente irracional. La Junta ya está cuestionando su juicio después del fracaso del acuerdo con Richardson. Esto confirmará sus preocupaciones». Jackson tomó un sorbo contemplativo de su bebida. «Hay algo más. Algo acerca de estos chicos». «¿Qué?», Victoria exigió. «Me recuerdan a Nathan». El nombre flotaba en el aire entre ellos, rara vez pronunciado, en los 5 años transcurridos desde la muerte de su hermano menor en un accidente de escalada. La expresión de Victoria se endureció. «Eso es ridículo. Estás proyectando porque te sientes culpable por Nathan. Mira sus caras, Victoria. Tienen aproximadamente la edad adecuada. Nathan estaba saliendo con alguien antes de morir. Alguien a quien mantuvo alejado de la familia. Basta», espetó Victoria. «Nathan nos lo habría dicho si tuviera hijos. No los habría abandonado». «Tal vez no lo sabía», dijo Jackson en voz baja. «La madre del niño murió en su 4º cumpleaños el mes pasado. Voy a investigarlo». Victoria miró a su hermano y el cálculo reemplazó a la ira en sus ojos. «¿Entiendes lo que estás insinuando?» «Si estos fueran los hijos de Nathan, serían herederos de la fortuna, Reed». «Tu fortuna. Nuestra fortuna», corrigió Jackson. «Y sí, soy consciente de las implicaciones. No dejaré que desperdicies todo lo que hemos construido por algún capricho emocional». Cuando Victoria salió furiosa,
Jackson se paró en la ventana de su estudio, observando cómo la oscuridad se apoderaba de los terrenos de la propiedad. Por primera vez en años, el vacío de su éxito era palpable, y la repentina presencia de dos niños pequeños pareció iluminar lo que faltaba. «Señor», la señora Winters apareció en la puerta. «Los niños preguntan por ti». Con inesperada seguridad, Jackson dejó su vaso. «Ya voy». El sol se filtró a través de cortinas desconocidas, despertando a Tyler sobresaltado. Por un momento, la confusión nubló su pequeño rostro, hasta que vio a su hermano durmiendo a su lado. Los acontecimientos de ayer volvieron rápidamente. La lluvia, el hombre que los dejó y el extraño alto con el traje caro que los había traído a esta enorme casa. Al otro lado del pasillo, Jackson ya estaba despierto, revisando correos electrónicos en su tableta cuando un pequeño golpe interrumpió su concentración. Abrió la puerta del dormitorio y encontró a Tyler parado solo, con el pelo despeinado por el sueño, agarrando un desgastado dinosaurio de peluche. «Buenos días», dijo Jackson, sorprendido al no estar seguro de cómo dirigirse a un niño de 4 años. «¿Hay desayuno?», Tyler preguntó en voz baja. «Ethan todavía está durmiendo». Jackson miró su reloj. Las 6:30 a.m., 2 horas antes de su habitual desayuno con su equipo ejecutivo. «Sí, por supuesto. Veamos qué puede preparar la señora Winters. La cocina, una obra maestra de acero, inoxidable y mármol que había albergado a chefs profesionales para cenas de negocios. Rara vez veía al propio Jackson, pero hoy de repente se sintió extrañamente íntimo solo con ellos dos. La señora Winters, normalmente puntual a las 7 a.m., aún no había llegado. «Puedo hacer cereal», ofreció Tyler, al ver la vacilación de Jackson. «Estoy seguro de que...» «Puedo desayunar», respondió Jackson, aunque la incertidumbre cruzó por su rostro mientras inspeccionaba la cocina que rara vez usaba. Después de algunas búsquedas y un pequeño derrame, Jackson sacó tazones de cereal para Tyler y para él. Se sentaron en la enorme isla de la cocina, el niño pequeño y el poderoso hombre de negocios, en un silencio sorprendentemente cómodo. «Gracias por dejarnos quedarnos en tu castillo», dijo Tyler entre cucharadas. «No es un castillo», corrigió. Jackson automáticamente luego se suavizó. «Pero de nada». La señora Winters llegó y los encontró así ocupados con evidente sorpresa. «Señor, habría preparado el desayuno si lo hubiera sabido». «Lo logramos», interrumpió Jackson, con un toque de orgullo en su voz que lo sorprendió. A medida que avanzaba el día, el orden habitual de la mansión Reed dio paso a una nueva realidad. Jackson realizó conferencias telefónicas desde la oficina de su casa, mientras la señora Winters supervisaba a los niños, ocasionalmente interrumpidas por pequeñas caras que aparecían en su puerta con preguntas o descubrimientos. Por la tarde, Jackson había reprogramado reuniones, organizado la entrega de artículos esenciales para la infancia y recibió 3 llamadas enojadas de Victoria, quien seguía convencida de que su hermano había perdido la cabeza. «Necesitan ropa, juguetes, libros», le dijo Jackson a su asistente por teléfono. «Lo que sea que necesiten los niños normales de 4 años». «Niños normales de 4 años, señor», repitió su asistente, con evidente desconcierto. En su voz. Esa noche, mientras Jackson revisaba los acontecimientos comerciales del día, escuchó un ruido en el piso de arriba seguido de un llanto. Encontró a Ethan en el suelo de su dormitorio, con un jarrón roto a su lado. «Lo siento», sollozó. El niño. «Por favor, no nos despidas». Jackson se arrodilló a su lado, comprobando si había heridas. «Es solo un jarrón, Ethan. Pero parece caro», dijo Tyler flotando protectoramente cerca de su hermano. «Lo es», reconoció Jackson. «Pero las cosas se pueden reemplazar, la gente no». Las palabras flotaron en el aire, sorprendiendo al propio Jackson. Como hombre de negocios, reemplazaba a personas con regularidad, ejecutivos que tenían un desempeño inferior, asistentes que no podían seguir el ritmo. Sin embargo,
Al mirar a estos dos niños vulnerables, sintió un cambio en sus prioridades que lo confundió y lo obligó al mismo tiempo. Esa noche, después de que la señora Winters ayudara a los gemelos a prepararse para acostarse con sus nuevos pijamas de dinosaurio, enviados rápidamente por un mensajero desde la boutique infantil más exclusiva de la ciudad, Jackson se encontró leyendo un cuento antes de dormir por primera vez en su vida. ¿Estarás aquí mañana?, Ethan preguntó, adormilado mientras Jackson cerraba el libro. La pregunta, simple pero profunda, tomó a Jackson con la guardia baja. En su mundo de reuniones y adquisiciones, el mañana siempre estaba planeado, siempre era cierto. Sí, prometió. Estaré aquí mañana. El gran salón de baile del Metropolitan Club brillaba con la élite financiera de Nueva York. Los candelabros de cristal proyectan una luz prismática sobre las mesas adornadas con elaborados arreglos florales, un telón de fondo apropiado para la gala anual de liderazgo empresarial. Jackson se ajustó la pajarita mientras el Bentley se acercaba al lugar. En el asiento trasero, Tyler y Ethan estaban sentados incómodos con trajes hechos a medida, sus rostros idénticos serios. ¿Recuerdas lo que discutimos?, Jackson dijo gentilmente. Solo por un momento, luego la señora Winters lo llevará a casa. ¿Por qué no podemos quedarnos contigo?, preguntó Tyler, enderezándose su pajarita en miniatura con determinación. Estos eventos son aburridos para los niños, explicó Jackson, aunque la verdad era más complicada. Había recibido el premio al liderazgo distinguido durante 3 años consecutivos, y se esperaba la aparición de esta noche, a pesar de su reciente ausencia del cargo. Estaremos bien, prometió Ethan, con ojos serios. Harrison abrió la puerta del auto, e inmediatamente, los flashes iluminaron la noche. La visión inesperada de Jackson Reed con 2 jóvenes idénticos creó un revuelo inmediato entre los fotógrafos que esperaban. En el interior, las conversaciones se detuvieron cuando entró Jackson, un gemelo a cada lado. Victoria, que ya estaba presente y enfrascada en una conversación con los miembros de la junta, se quedó paralizada a mitad de la frase. Jackson. Gregory Whitfield, presidente de Meridian Investments, se acercó de inmediato. No me di cuenta de que traías invitados. Tyler y Ethan, presentó Jackson, apoyando una mano en el hombro de cada niño. Se quedarán conmigo temporalmente. Noticia de la inesperada tutela de Jackson se extendió por el salón de baile como la pólvora. Detrás de las copas de cristal de champán se multiplicaban los susurros y las especulaciones. ¿Un truco publicitario?, Jackson escuchó a alguien murmurar. Rehabilitación de la imagen corporativa tras el fiasco de Richardson, sugirió otra voz. Reed está atravesando una crisis de la mediana edad, añadió alguien más. Primero, las reuniones canceladas. Ahora jugando a ser papá. Apareció Victoria a su lado con una sonrisa tensa. Una palabra, hermano. En un rincón tranquilo, siseó. ¿En qué estabas pensando al traerlos aquí? Te has convertido en un espectáculo. Son niños, no accesorios, respondió Jackson de manera uniforme. Y no iba a dejarlos solos durante su primera semana en un lugar extraño. Esto no es propio de ti, insistió Victoria. El Jackson Reed que conozco no alteraría toda su vida por 2 niños al azar. Antes de que pudiera responder, Maxwell Pierce, su principal competidor y rival de toda la vida, se acercó con exagerada calidez. Reed, escuché que te convertiste en un hombre de familia de la noche a la mañana. Dime, ¿es esta una nueva iniciativa de responsabilidad social corporativa? ¿Adoptar un niño, mejorar tu imagen pública? Algo frío y duro se instaló en el pecho de Jackson. En realidad, Pierce, se llama decencia humana básica. Deberías intentarlo alguna vez. La sonrisa de Pierce vaciló. Solo por curiosidad. ¿Qué inspiró este repentino instinto paternal, señor Reed? La pequeña voz de Ethan interrumpió mientras tiraba de la manga de Jackson. Tyler no se siente bien. De hecho, el otro gemelo estaba cerca, con el rostro pálido.
Jackson, inmediatamente, se arrodilló a la altura de los ojos. «¿Qué pasa, Tyler?» «Me duele el estómago», susurró el niño. Y todos nos miran fijamente. Jackson se enderezó y tomó una decisión. «Disculpen, caballeros. Emergencia familiar». La voz burlona de Pierce lo siguió. «¿Emergencia familiar? Esa es nueva, Reed». Afuera, mientras Harrison daba la vuelta con «El coche, Victoria los alcanzó. Jackson, no puedes irte ahora. La entrega del premio es en 30 minutos». Jackson ayudó a los gemelos a subir al Bentley. «Envía mis arrepentimientos». «Esta no eres tú», insistió Victoria. «Estos chicos te están cambiando, y no para mejor». Jackson hizo una pausa antes de entrar al auto. Tal vez era necesario cambiar quién era. Mientras el Bentley se alejaba, Ethan miró a Jackson. «¿Estás en problemas por nuestra culpa?» Jackson consideró la pregunta seriamente. Su reputación cuidadosamente construida, sus relaciones comerciales, la desaprobación de su hermana, todo pesaba en contra del bienestar de estos dos niños que habían entrado inesperadamente en su vida. «No», respondió con sorprendente certeza. «Algunas cosas son más importantes que las cenas de negocios». La pequeña mano de Tyler encontró la suya. «Gracias por llevarnos a casa». Algo se movió en el pecho de Jackson, algo que se parecía notablemente a un propósito. El sol de otoño arrojaba una luz dorada a través de las altas ventanas del estudio de Reed Mansion, donde Jackson se sentaba a revisar los informes trimestrales. Habían pasado 3 semanas desde la llegada de los gemelos, y cambios sutiles habían transformado la otrora austera casa. Dibujos coloridos adornaban la puerta del refrigerador, zapatos pequeños abarrotaban la entrada y ocasionalmente aparecían juguetes en lugares inesperados. Un suave golpe interrumpió la concentración de Jackson. Taylor estaba en la puerta, con la carpeta de tareas en la mano. «Señor Jackson, ¿puede ayudarme con mis números?», preguntó vacilante. 2 días antes, Jackson había inscrito a los gemelos en la Academia Westridge, una escuela privada exclusiva que se había adaptado a la situación inusual con sorprendente flexibilidad, después de una generosa donación, por supuesto. Jackson respondió, dejando de lado las proyecciones de expansión del mercado asiático. Mientras resolvían problemas de sumas simples, Jackson quedó impresionado por el enfoque metódico de Tyler. Mientras tanto, Ethan había extendido materiales de arte sobre la mesa de la cocina, con la lengua atrapada entre los dientes en concentración, mientras dibujaba elaboradas escenas de dinosaurios. «Se están adaptando notablemente bien», comentó la señora Winters más tarde esa noche mientras preparaba la cena. El ama de llaves, inicialmente desconcertada por la presencia de los niños, había desarrollado una debilidad por los gemelos. «Sí», estuvo de acuerdo Jackson, observando a los niños jugar un improvisado juego de escondite en las numerosas habitaciones de la mansión. «Son resistentes». El teléfono sonó. Victoria, por 3ª vez ese día. Jackson lo dejó ir al correo de voz. Esa noche, mientras Jackson arropaba a los gemelos en la cama, un ritual que rápidamente se había vuelto innegociable, Ethan hizo la pregunta que claramente había estado en su mente. «¿Nos quedaremos aquí? ¿Para siempre?» Jackson hizo una pausa, consciente de que ambos chicos lo miraban atentamente. Los documentos de la tutela temporal estaban en el cajón de su escritorio, pero su equipo legal ya había comenzado a explorar opciones más permanentes. «¿Te gustaría quedarte?», preguntó con cuidado. Los gemelos intercambiaron miradas idénticas, esa comunicación silenciosa que Jackson había notado entre ellos. «Sí», respondió Tyler por ambos, «pero nuestro otro papá dijo que él también nos quería, y luego no lo hizo». Algo protector surgió en el pecho de Jackson. «No voy a cambiar de opinión acerca de ti». A la mañana siguiente llegó la primera presentación escolar de Tyler. Jackson reprogramó una importante reunión de inversores para asistir, para enfado de Victoria. Sentado entre otros padres,
sobre todo mayores que sus hijos, Jackson se sentía extrañamente fuera de lugar, aunque extrañamente en lo cierto. Tyler lo vio desde el pequeño escenario y sonrió. Esa sonrisa. Jackson se quedó paralizado momentáneamente. Era la sonrisa de Nathan, el mismo ligero hoyuelo en la mejilla izquierda, la misma arruga alrededor de los ojos. Después de la presentación, Tyler corrió hacia él con el certificado, en la mano. ¿Me viste? No olvidé ninguna de mis líneas. Estuviste excelente, le aseguró Jackson, intensificando esa molesta sensación de familiaridad. Esa tarde, mientras los gemelos estaban en su primera cita para jugar, Jackson se encontró en el gimnasio de su casa, que rara vez usaba, hurgando en viejos álbumes de fotos almacenados en un gabinete. Allí estaba, Nathan, de 5 años, sonriendo a la cámara después de ganar una competencia de natación. El parecido con los gemelos era innegable. Su teléfono vibró. Señora Winters le informó que Ethan se había caído en el patio de recreo y parecía molesto. Sin dudarlo, Jackson abandonó su investigación y condujo para recuperarlo de la casa de la otra familia. Encontró a Ethan con una rodilla raspada, tratando valientemente de no llorar. «Está bien llorar cuando estás herido», dijo Jackson en voz baja, limpiando la herida con los suministros del botiquín de primeros auxilios que había empezado a llevar en su maletín. «Los niños grandes no lloran», susurró Ethan. «Eso es lo que dijo nuestro otro papá». Jackson lo miró a los ojos con firmeza. «Las diferentes familias tienen reglas diferentes. En la nuestra, está bien mostrar cómo te sientes». En el camino a casa, con ambos niños inusualmente tranquilos en el asiento trasero, Jackson tomó una decisión. Descubriría si estos niños eran hijos de Nathan. No porque cambiaría lo que sentía por ellos, sino porque merecían conocer su historia. Y si Victoria seguía interponiéndose en su camino, descubriría que sus instintos protectores se extendían mucho más allá de la sala de juntas. Sobre la bandeja de plata donde la señora Winters colocaba el correo matutino había un solo sobre. A diferencia del material de primera calidad de los corresponsales comerciales, este era blanco, escrito a mano con tinta azul y sin remitente. Jackson lo examinó con curiosidad, mientras tomaba un sorbo de su café matutino. Los gemelos estaban arriba preparándose para ir a la escuela. Su rutina matutina ahora transcurría con sorprendente suavidad. Después de 6 semanas en la mansión Reed, deslizó su abrecartas debajo de la solapa y extrajo un recorte de periódico, amarillento. Mostraba a un Nathan Reed más joven recibiendo un premio de conservación ambiental hace 5 años, poco antes de su muerte. Debajo del recorte, escrito a mano con la misma tinta azul. «Tienen sus ojos, ¿no?». La taza de café de Jackson se congeló a medio camino de sus labios. La letra era desconocida. El mensaje críptico, pero confirmaba que alguien más había notado el parecido entre los gemelos y Nathan. «¿Listo para la escuela?», anunció Tyler, saltando a la cocina con Ethan detrás, ambos vestidos con uniformes de la Academia Westridge. Jackson rápidamente se guardó el recorte en el bolsillo. «Primero el desayuno», les recordó, dejando el misterioso mensaje momentáneamente a un lado mientras ayudaba a servir cereal y cortar fruta, tareas que se habían convertido en algo natural en las últimas semanas. Más tarde, después de dejar a los niños en la escuela, Jackson se sentó en su Bentley estacionado y volvió a examinar el recorte. ¿Quién lo había enviado? ¿Quién más creía que los gemelos podrían ser hijos de Nathan? Su teléfono sonó. Victoria otra vez, con un suspiro, respondió. «La Junta necesita respuestas, Jackson», comenzó sin preámbulos. «Ha faltado a 3 reuniones este mes. Roberts sugiere un voto de confianza. Encárgate, Victoria. Por eso eres directora de operaciones». «Esto no es propio de ti», presionó. «Esos niños han alterado completamente tu concentración». «O tal vez», respondió Jackson. Después de una pausa, «lo han aclarado».
Recibí algo interesante esta mañana. Un recorte de Nathan con una nota que sugiere que los gemelos se parecen a él. La brusca inhalación de Victoria fue audible. Alguien está tratando de manipularte. Saben que eres vulnerable por culpa de Nathan. O alguien sabe la verdad. No hay ninguna verdad que encontrar, Jackson, respondió con firmeza. Nathan nos lo habría dicho si tuviera hijos. Después de finalizar la llamada, Jackson condujo hasta la sede de Reed Enterprises, con el recorte de periódico bien guardado en su bolsillo. En su oficina, ordenó a su asistente que cancelara sus reuniones de la tarde y llamó a Jenkins, el jefe de seguridad corporativa. «Necesito una investigación discreta», explicó Jackson mostrándole el recorte. «Averigua todo lo que puedas sobre Eliza Taylor, la madre de los gemelos, y analiza esta nota. Quiero saber quién la envió». Jenkins asintió con la cabeza, su expresión profesionalmente neutral a pesar de la inusual petición. Esa noche, mientras Jackson ayudaba a los gemelos con su rutina a la hora de acostarse, hora del baño, cepillarse, los dientes, leer cuentos, su teléfono sonó con un mensaje de Jenkins. «Los hallazgos preliminares estarán en su escritorio mañana a las 8 a.m. Más tarde, sin poder dormir, Jackson se encontró en la oficina de su casa, buscando en archivos digitales de la vida de su hermano. Nathan había sido el espíritu libre de la familia Reed, un apasionado de las causas medioambientales y desinteresado del negocio familiar. Su muerte durante una expedición de escalada había dejado un vacío que Jackson había llenado con más trabajo, más adquisiciones y más éxitos vacíos. Un suave ruido en la puerta le hizo levantar la vista. Ethan estaba allí de pie en pijama de dinosaurio, agarrando un T-Rex de peluche. ¿Mal sueño?, Jackson preguntó suavemente. Ethan asintió y dio unas palmaditas en la habitación para subirse al regazo de Jackson, un gesto de confianza que habría sido impensable semanas atrás. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Jackson, respirando el limpio aroma del champú para niños del cabello de Ethan. «Soñé con mami», susurró Ethan. «Ya no recuerdo su cara». El corazón de Jackson se contrajo. «¿Ayudaría a ver una foto?». Ethan asintió contra su pecho. «Mañana», prometió Jackson, «encontraremos una foto de tu madre». Mientras Ethan volvía a quedarse dormido en sus brazos, Jackson se preguntó si Nathan había sabido acerca de estos niños, sus aparentes hijos, y si el camino que los había llevado a su puerta era una coincidencia o algo más profundo. Al otro lado de la ciudad, Victoria Reed estaba sentada en su ático, teléfono en mano, hablando en voz baja. «Se está acercando. Necesitamos actuar rápidamente». La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina de la mansión Reed, capturando una escena que habría sido inimaginable hace 2 meses. Jackson, vestido informalmente con ropa de fin de semana, en lugar de su traje habitual, volteaba panqueques mientras los gemelos se sentaban en el mostrador, esperando ansiosamente el desayuno. «Forma de dinosaurio», solicitó Ethan, balanceando las piernas debajo del taburete alto. «Para mí, forma de estrella», añadió Tyler, colocando cuidadosamente servilletas y tenedores con una precisión sorprendente para un niño de 4 años. Jackson, que alguna vez no pudo hervir agua sin ayuda, había dominado el arte de hacer panqueques con formas gracias a la práctica decidida de los fines de semana. La señora Winters observaba desde la puerta, con una sonrisa en los labios mientras veía a su empleador, alguna vez el hombre más inaccesible de Nueva York, verter cuidadosamente la masa en moldes de dinosaurios y estrellas. Jenkins llamó. Ella le informó en voz baja. «Llegará a las 11 con los documentos que solicitaste». Jackson asintió, su expresión momentáneamente seria antes de que la risa de Tyler reclamara su atención. Los últimos 2 meses habían establecido rutinas, inesperadas en la casa Reed. Las mañanas entre semanas significaban dejar la escuela antes del trabajo. Las tardes eran para hacer tareas e historias,
y los fines de semana se habían convertido en tiempo sagrado para la familia, un concepto que Jackson había considerado anteriormente como un uso ineficiente de las horas productivas. Los planes de hoy incluyen el zoológico de Central Park, una promesa hecha semanas atrás que Jackson había reorganizado las reuniones de la junta directiva para cumplir. «Mire, señor Jackson», exclamó Tyler con orgullo, mostrando su plato vacío. «Me comí toda mi proteína, tal como dijiste. Ayuda a que tu cerebro crezca». «Excelente trabajo», elogió Jackson, todavía incómodo con los elogios pero mejorando a diario. El señor antes de su nombre permaneció, a pesar de sus amables sugerencias de lo contrario. Algunas transiciones no se podían apresurar. A las 1911 en punto, Jenkins llegó con una cartera de cuero. La señora Winters había atraído a los gemelos a salir para que los ayudaran a plantar flores de otoño, dándole a Jackson privacidad para lo que podría ser una conversación delicada. «¿Qué encontraste?», preguntó Jackson aceptando la carpeta. Jenkins, normalmente imperturbable, parecía incómodo. «Es complicado, señor. Eliza Taylor trabajó como investigadora ambiental en Northwood Conservation Group hace 5 años, donde Nathan era miembro de la junta directiva. Jackson proporcionó la conexión, solidificándola. Sí, parecen haber estado involucrados durante aproximadamente 8 meses. Ella se fue repentinamente en el momento en que los gemelos habrían sido concebidos». Jackson examinó las pocas fotografías que Jenkins había descubierto. Nathan y Eliza en una recaudación de fondos cerca. Otra los muestra caminando con el brazo de Nathan alrededor de sus hombros. «Hay más», continuó Jenkins. «Alguien accedió a los registros de Eliza Taylor en el centro comunitario el día después de que usted asumió la tutela de los gemelos. El empleado de registros recuerda a una mujer bien vestida que decía ser de servicios familiares. Victoria», murmuró Jackson. «No puedo confirmar eso, señor, pero hay algo más», vaciló Jenkins. «El centro de pruebas de ADN sobre el que preguntaste, he conseguido una cita para los gemelos el próximo miércoles. Total discreción garantizada». Jackson asintió, su mirada atraída hacia la ventana donde Tyler y Ethan estaban arrodillados en el jardín, acariciando cuidadosamente la tierra alrededor de los crisantemos bajo la guía de la señora Winters. «Gracias. Jenkins, una cosa más. La nota anónima. Aún estoy trabajando en ello, señor. El papel es común y se consigue en cualquier tienda de artículos de oficina. El matasellos es de Manhattan». Después de que Jenkins se fue, Jackson se unió a los gemelos en el jardín y se arrodilló junto a ellos a pesar de su costosa ropa informal. «Estamos haciendo de las flores un nuevo hogar», explicó Ethan con seriedad. «Todo el mundo necesita un buen hogar», respondió Jackson, ayudando a Tyler a estabilizar una planta vacilante. Tyler lo miró, con tierra manchada en una mejilla. «¿Es esta nuestra casa ahora? ¿De verdad?». La pregunta tenía un peso más allá de las simples palabras. En las 8 semanas transcurridas desde la tormenta que había traído a estos niños a su vida, Jackson había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Su hermana lo acusó de descuidar el negocio. Su junta cuestionó su compromiso. Pero por primera vez, Jackson sintió que podría estar construyendo algo más valioso que un imperio. «Sí», respondió, con la certeza llenando su voz. «Esta es tu casa. Por el tiempo que quieras que sea». «¿Puedo faltar a la escuela hoy?», preguntó Tyler, empujando su cereal alrededor del tazón sin comer. Su expresión generalmente brillante se había atenuado, algo que Jackson había comenzado a reconocer como una señal de preocupaciones más profundas. «¿Qué ocurre?», preguntó Jackson, dejando a un lado su tableta donde había estado revisando el horario del día. Después de 3 meses con los gemelos, las prioridades comerciales habían cambiado de una manera que todavía sorprendía a su equipo ejecutivo. Tyler vaciló y miró a Ethan, quien asintió animándolo. «Tenemos que hacer un árbol genealógico para la escuela. Todos deben traer fotografías de sus padres y abuelos», explicó Tyler.
Jackson se sentó y su taza de café comprendió el dilema de inmediato. Ya veo, respondió. No sabemos quién es nuestro padre, añadió Ethan en voz baja. Y solo tenemos una foto de mamá. La única fotografía de Eliza Taylor, recuperada de los registros del centro comunitario, ahora estaba enmarcada en el dormitorio de cada niño. Mostraba a una mujer joven con ojos amables y cabello oscuro, sonriendo a la cámara, pero revelando poco sobre quién había sido. ¿Le gustaría saber más sobre su familia?, preguntó Jackson, consciente de que se acercaban a un territorio que él había estado investigando en privado. Los gemelos intercambiaron su mirada característica, esa comunicación silenciosa que Jackson había llegado a respetar. ¿Eres nuestra familia ahora?, preguntaron al unísono. Tyler preguntó directamente. La pregunta tomó a Jackson desprevenido, a pesar de meses de creciente apego. Antes de que pudiera formular una respuesta, la señora Winters entró con un recordatorio sobre una llamada programada con inversionistas de Tokio. Continuaremos esta conversación después de la escuela, prometió Jackson, observando la incertidumbre en los rostros idénticos de los gemelos. En Reed Enterprises, Jackson encontró a Victoria esperando en su oficina, elegantemente vestida, y con la mirada fría. El centro de pruebas de ADN llamó para confirmar la cita de mañana, dijo sin preámbulos. ¿Realmente estás pasando por esto? Los chicos merecen conocer su historia, respondió Jackson, organizando los documentos, en su escritorio con calma deliberada. ¿Y si son de Nathan? ¿Entonces qué? La voz de Victoria tenía un tono que iba más allá de su pragmatismo habitual. Entonces son nuestra familia, en más de un sentido, afirmó Jackson, con tono firme. La risa de Victoria no tenía humor. Siempre has sido sentimental con Nathan. Eso nubló tu juicio empresarial cuando él estaba vivo, y ahora está sucediendo de nuevo. Esto no se trata de negocios, dijo Jackson con firmeza. Todo se trata de negocios para un Reed, respondió Victoria, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando contra su escritorio. ¿Qué diría papá si pudiera verte ahora? Su padre, Harrison Reed, había construido la Reed Company original de 1900, la nada mediante una determinación despiadada y el sacrificio de las relaciones personales. Probablemente se sentiría decepcionado, reconoció Jackson. Pero estoy empezando a pensar que podría ser un cumplido. Los ojos de Victoria se entrecerraron. He programado una reunión de emergencia de la junta directiva para el viernes. Sus recientes distracciones se han convertido en una preocupación. Después de que ella se fue, Jackson se sentó inmóvil, sopesando las responsabilidades en competencia. El imperio que había construido durante décadas ahora parecía secundario, frente a las preguntas en los ojos de dos niños pequeños. Su asistente interrumpió sus pensamientos. «Señor Reed», llamó la señora Winters, «la maestra de Ethan quisiera hablar con usted de inmediato». En la Academia Westridge, Jackson encontró a Ethan en la oficina del consejero escolar, con huellas de lágrimas visibles en su rostro sonrojado. Hubo un incidente durante la discusión sobre la herencia familiar, explicó amablemente el consejero. Otro estudiante hizo algunos comentarios desagradables sobre la situación familiar de Ethan. Jackson se arrodilló ante la silla de Ethan. «¿Qué pasó?» «No somos una familia real», susurró Ethan. «Dijo que no eres nuestro verdadero padre y que probablemente ni siquiera nos quieres». Algo feroz y protector invadió a Jackson. «Ethan, mírame», dijo suavemente. «Las familias vienen, en muchas formas diferentes. Algunas están conectadas por sangre, otras por elección. La nuestra puede haber comenzado inesperadamente, pero eso no la hace menos real. Ethan lo estudió con escepticismo, pero tú no eres nuestro papá». Jackson consideró detenidamente sus siguientes palabras, consciente de que podrían cambiarlo. Todo. No por nacimiento, sino en todos los aspectos que más importan. Cuidarte, protegerte, querer lo mejor para ti. Me gustaría mucho ser como tu padre, si me lo permites. ¿Te gusta la adopción?, preguntó Ethan,
su voz pequeña pero esperanzada. Sí, confirmó Jackson. Y la decisión cristalizó incluso mientras hablaba. Si eso es algo que tú y Tyler querrían. En el camino a casa, con Ethan, inusualmente silencioso a su lado, Jackson se dio cuenta de que los resultados del ADN no cambiarían su rumbo ahora, solo tal vez el camino legal que tomarían para convertirse en una familia. Las instalaciones de pruebas de ADN ocupaban el piso 15 de un elegante edificio médico en Midtown. Jackson se sentó en la impecable sala de espera, mientras los gemelos se sometían a simples hisopos en las mejillas en una sala de examen cercana. Se les había explicado el procedimiento como un tipo especial de prueba para aprender más sobre su historia familiar, una verdad parcial que Jackson esperaba que pronto se completara. Señor Reed, apareció el técnico, portapapeles en mano. Hemos recogido las muestras. Los resultados suelen tardar entre 5 y 7 días hábiles, pero dado el estado de prioridad, deberíamos tenerlos el lunes. Jackson asintió. Su propia muestra de ADN ya estaba archivada del día anterior. La total confidencialidad es esencial, le recordó. Por supuesto, nuestros protocolos de seguridad superan los estándares de la industria. Cuando salieron del edificio, Tyler tiró de la manga de Jackson. Esta prueba nos dice quién es nuestro papá. Jackson ayudó a ambos niños a subir al auto que esperaba antes de responder. Podría ayudarnos a comprender más acerca de sus conexiones familiares. Por ejemplo, si somos parientes suyos. Ethan preguntó con la sorprendente franqueza que suelen poseer los niños. ¿Como si fuéramos parientes tuyos? Jackson lo miró a los ojos. Sí, exactamente así. Esa tarde, mientras los gemelos asistían a su primera lección de natación, una actividad que Jackson había organizado después de descubrir su afinidad natural por el agua, otro eco de Nathan, se reunió con Jenkins en la oficina de su casa. He recopilado todo lo disponible sobre Lisa Taylor, informó Jenkins, colocando un archivo sustancial sobre el escritorio. Nací en Cincinnati. Me mudé a Nueva York hace 8 años para dedicarme a las ciencias ambientales. Trabajé en Northwood Conservation durante el mismo periodo en que Nathan formó parte de su junta, proporcionó Jackson, solidificando la conexión. Sí, parecen haber estado involucrados durante aproximadamente 8 meses. Ella se fue repentinamente en el momento en que los gemelos habrían sido concebidos. Jackson examinó una fotografía que mostraba a Eliza y Nathan en una gala de recaudación de fondos. Estaban muy juntos. El brazo de Nathan descansaba cómodamente en su cintura y ambos sonreían. Estaban claramente involucrados, observó Jackson, pero Nathan nunca me la mencionó. Hay más, continuó Jenkins. Después de dejar Northwood, Eliza trabajó brevemente en una estación de investigación en Montana. Regresó a Nueva York hace 4 años, poco antes del nacimiento de los gemelos. Los registros del hospital confirman que murió por complicaciones. Durante el parto, el pecho de Jackson se apretó al pensar en Eliza enfrentando sola el embarazo y el parto. ¿Se había acercado a Nathan? ¿Sabía lo de los gemelos? ¿Qué pasa con la nota anónima?, preguntó Jackson, recuperando el críptico mensaje del cajón de su escritorio. Los forenses no encontraron nada útil en el papel o en el sobre. Sin embargo, me tomé la libertad de revisar las imágenes de seguridad de los edificios cercanos el día de su envío por correo. Jenkins deslizó una fotografía granulada sobre el escritorio. Esta mujer depositó algo en el buzón en el momento correcto. La imagen mostraba a una mujer esbelta con sombrero y gafas de sol. No identificable, pero ciertamente no era Victoria. Mientras Jackson reflexionaba sobre esta nueva información, sonó su teléfono. La enfermera de la escuela. Tyler tuvo fiebre durante la clase de arte de la tarde. Tengo que irme, le dijo Jackson a Jenkins mientras ya tomaba sus llaves. Sigue investigando, alguien sabe más de lo que dice. En la Academia Westridge, Jackson encontró a Tyler acurrucado en la oficina de la enfermera, sonrojado y miserable. Temperatura de 101,3, informó la enfermera.
Nada grave, pero debería descansar en casa. En el coche, Tyler se apoyó pesadamente contra el costado de Jackson. Lo siento, me enfermé e interrumpí tu trabajo. No seas ridículo, respondió Jackson, con su brazo protector alrededor de los pequeños hombros. Eres más importante que cualquier reunión. Esa noche, mientras Jackson estaba sentado junto a la cama de Tyler, monitoreando su fiebre y asegurándose de que se mantuviera hidratado, Ethan se acercó sigilosamente para unirse a ellos, sin querer ser separado de su gemelo, a pesar de la sugerencia de la señora Winters de que durmiera en otro lugar para evitar contraer la enfermedad. Los hermanos permanecen juntos, declaró Ethan, subiéndose a la cama junto a Tyler. Jackson no tuvo el corazón para separarlos. En cambio, se encontró contándoles historias sobre Nathan, su espíritu aventurero, su pasión por escalar montañas y proteger la vida silvestre, su risa contagiosa. Suena bien, murmuró Tyler adormilado. Lo mejor. Estuvo de acuerdo Jackson, alisando el cabello húmedo de Tyler. Él los habría amado mucho a ambos. Los gemelos se quedaron dormidos, pero Jackson permaneció, vigilándolos con una certeza cada vez mayor que trascendía los resultados del ADN. Estos chicos pertenecían a él, independientemente de sus conexiones biológicas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria. Resultados de ADN acelerados. Informe disponible el viernes por la mañana. Prepárese para la decepción. Jackson silenció el teléfono sin responder. Al otro lado de la ciudad, Victoria estaba sentada en la oficina del Dr. Louis Bradford, un distinguido genetista con problemas financieros y una ética flexible. Todo está arreglado, le aseguró, deslizando un sobre su escritorio. Solo asegúrate de que los resultados no muestren ninguna relación. La fortuna de Reed permanece donde pertenece. Jackson miró fijamente el informe de ADN con incredulidad. El lenguaje estéril de la ciencia genética flotaba ante sus ojos. La conclusión fue inequívoca. La probabilidad de relación biológica entre los sujetos, Tyler Taylor, Ethan Taylor y Jackson Reed, es inferior al 0,01%. Como sospechaba, dijo Victoria, con evidente satisfacción en su voz mientras estaba en la oficina de su casa. Estos niños no tienen ninguna conexión con nuestra familia. Jackson dejó el informe con cuidado. Eso no tiene sentido. El parecido con Nathan es coincidencia. Victoria interrumpió. Viste lo que querías ver porque todavía estás de luto por Nathan y estás tratando de llenar ese vacío. La mente de Jackson recorrió las posibilidades. El cuarto cumpleaños de los gemelos había pasado hacía 2 semanas. Una pequeña celebración con decoraciones de dinosaurios y un viaje al Museo de Historia Natural. Durante esos 4 meses bajo su cuidado, había sido testigo de innumerables gestos y expresiones que hacían eco a los de su hermano. ¿Cómo podría la ciencia contradecir lo que parece tan obvio? La reunión de la Junta es esta tarde, continuó Victoria. Ahora que esta distracción se ha resuelto, debemos volver a centrarnos en Reed Enterprises. La adquisición de Miller no esperará para siempre. Después de que ella se fue, Jackson permaneció inmóvil, con el informe aún abierto ante él. Algo se sentía mal, no solo emocionalmente sino también lógicamente. Cogió su teléfono para llamar a Jenkins cuando la señora Winters apareció en la puerta. Señor, la señorita Porter de Servicios Sociales está aquí para la evaluación mensual de la vivienda. La visita de rutina transcurrió sin contratiempos. Después de 4 meses, la casa de Jackson se había transformado en un ambiente familiar genuino, con espacios apropiados para los niños y rutinas establecidas que impresionaron incluso al trabajador social, inicialmente escéptico. Los niños están prosperando, observó la señorita Porter al concluir la visita. Su petición de tutela permanente está progresando muy bien. Sin embargo, ella vaciló. ¿Sí? Jackson incitó.
Entiendo por la maestra de Tyler que has estado explorando sus conexiones biológicas. Debo advertir que este es un territorio delicado con los niños adoptados. Jackson asintió, y su decisión cristalizó. Independientemente de la biología, tengo la intención de proporcionarles un hogar permanente. Después de que la señorita Porter se fue, Jackson se unió a los gemelos en el jardín, donde estaban construyendo un elaborado fuerte con la ayuda de la señora Winters. Al verlos jugar, reír bajo el sol de otoño, los resultados del ADN parecían cada vez más irrelevantes. Estaba aprendiendo que la familia trascendía la genética. «Señor Jackson», llamó Ethan saludando con entusiasmo, «ven a ver nuestra fortaleza». Mientras Jackson se acercaba, algo en el movimiento de Ethan llamó su atención. Un ligero traspié, rápidamente corregido. «¿Estás bien, amigo?», preguntó. Casualmente, Ethan asintió. «Solo estoy mareado por un segundo. Todo mejor ahora». Jackson tomó nota mental de mencionarlo en su próxima visita al pediatra, programada para la semana siguiente. Esa tarde, Jackson asistió a la reunión de la junta directiva como había prometido, aunque sus pensamientos se dirigieron repetidamente a los gemelos. Victoria presentó los resultados trimestrales con su precisión habitual, mirando de vez en cuando a Jackson con un triunfo revelador. La adquisición de Miller nos posicionará perfectamente para la expansión del mercado asiático, concluyó. Jackson me ha autorizado a finalizar los términos de inmediato. En realidad, intervino Jackson sorprendiendo a todos, incluida Victoria. Me gustaría otra semana para revisar las proyecciones. La sonrisa de Victoria se congeló. Hemos repasado los números repetidamente. Me gustaría revisarlos nuevamente, insistió Jackson. Su voz transmitía la autoridad que había construido Reed Enterprises. Una semana no arruinará el trato. La reunión terminó con la tensión flotando en el aire, mientras los miembros de la junta salían. Victoria arrinconó a Jackson. ¿A qué juego estás jugando? Has revisado esas proyecciones 3 veces. Quizás estoy siendo minucioso, respondió Jackson de manera uniforme. O tal vez todavía estás distraído por esos niños, a pesar de las pruebas científicas de que no son familia. Jackson la miró directamente a los ojos. La ciencia puede estar equivocada, Victoria, o ser manipulada. Su expresión vaciló momentáneamente antes de endurecerse. No seas ridículo. Acepta la realidad y sigue adelante. Esa noche, después de cenar, Jackson observó a los gemelos construir elaboradas estructuras de Lego en el suelo de la sala. La tranquila domesticidad de la escena contrastaba marcadamente con las maniobras corporativas de su tarde. «¿Señor Jackson?», Tyler preguntó de repente. «¿Ethan está enfermo?». Jackson levantó la vista bruscamente. «¿Por qué lo preguntas?». Sigue mareándose y vomitó en el baño, pero no se lo contó a nadie. Jackson se arrodilló junto a Ethan y notó ahora la inusual palidez bajo su tez normalmente sana. ¿Es eso cierto, Ethan? Ethan asintió de mala gana. No quería causar problemas. Jackson se llevó una mano a la frente y sintió un calor antinatural. «Nunca serás un problema», le aseguró, mientras ya tomaba su teléfono para llamar a su pediatra. El doctor Chen accedió a verlos inmediatamente, a pesar de lo tarde que era. Después de examinar a Ethan minuciosamente, frunció el ceño. «Sus síntomas me preocupan», admitió. «Fiebre, mareos, fatiga inusual. Me gustaría hacerme algunos análisis de sangre. Lo que sea que necesite». Estuvo de acuerdo Jackson, con sus instintos protectores plenamente activados mientras una enfermera extraía suavemente sangre del brazo de Ethan. Tyler se negó a apartarse del lado de su gemelo y le tomó la mano con fuerza. Jackson los observó. Estos niños que habían transformado su vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. E hizo una promesa silenciosa. Independientemente de los informes de ADN o de las expectativas corporativas, los protegería con todo lo que tuviera. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era si todo lo que tenía sería suficiente.
El pasillo del hospital parecía interminable, mientras Jackson caminaba fuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Habían pasado 3 días desde los síntomas iniciales de Ethan, y lo que había comenzado como preocupante rápidamente se convirtió en crítico. Señor Reed, se acercó el doctor Matsui, el hematólogo pediátrico, con una tableta en la mano. Su expresión era profesionalmente serena, pero Jackson se había vuelto experto en leer los sutiles signos de preocupación en los profesionales médicos. ¿Cómo está él?, preguntó Jackson, deteniéndose a mitad de camino. La condición de Ethan se ha estabilizado temporalmente, pero me temo que estamos lidiando con algo grave. Guió a Jackson a una pequeña sala de consulta, donde Tyler estaba sentado acurrucado en una silla, negándose a ser separado del hospital. A pesar de los intentos de la señora Winters de llevarlo a casa para que descansara, he revisado exhaustivamente los análisis de sangre de Ethan. Continuó el doctor Matsui una vez que estuvieron sentados. Está experimentando una forma grave de anemia aplásica. Su médula ósea no produce suficientes células sanguíneas nuevas. Jackson procesó esta información con el mismo enfoque que aplicó a problemas comerciales complejos. ¿Cuál es el plan de tratamiento? Por lo general, comenzamos con una terapia inmunosupresora, pero el caso de Ethan es inusualmente agresivo. Su mejor oportunidad es un trasplante de médula ósea, y rápidamente. Tyler es su gemelo idéntico, dijo Jackson de inmediato. ¿No sería la pareja perfecta? La doctora Matsui negó con la cabeza. Ya hemos probado a Tyler. A pesar de ser gemelos, no son idénticos, son fraternos. Su médula no es lo suficientemente compatible para un trasplante. La revelación sorprendió a Jackson con repentina claridad. Los gemelos fraternos explicaron las pequeñas diferencias que había notado entre los niños, a pesar de su sorprendente similitud. También explicó cómo la prueba de ADN podría haber pasado por alto una relación con Nathan. Los gemelos fraternos compartían solo alrededor del 50% de su material genético, como cualquier hermano. ¿Qué hay de mí?, preguntó Jackson. Quiero que me hagan la prueba. La expresión del doctor Matsui se suavizó. Señor Reed, entiendo su deseo de ayudar, pero la probabilidad de que un adulto no emparentado sea compatible es extremadamente baja. Ya hemos iniciado una búsqueda en el Registro Nacional de Donantes. Ponme a prueba de todos modos, insistió Jackson. ¿Y qué pasa con los miembros de la familia? Si se pudiera localizar a su padre biológico, nuestras posibilidades mejorarían significativamente. El doctor Matsui estuvo de acuerdo. Los padres o hermanos biológicos suelen ofrecer la mayor probabilidad de compatibilidad. Tyler, que había estado en silencio hasta ahora, levantó la vista. ¿Ethan va a morir?, preguntó sin rodeos, su pequeña voz quebrada por el miedo. Jackson inmediatamente se arrodilló ante él. No, dijo con firme convicción. Vamos a encontrar una manera de ayudarlo. Después de que el doctor Matsui se fue, para organizar las pruebas de Jackson, hizo 2 llamadas. Primero a Jenkins, dándole instrucciones de intensificar la búsqueda de información sobre la relación de Nathan con Eliza Taylor. Luego a Victoria, quien respondió con evidente irritación. Los inversores de Hong Kong no pueden volver a reprogramar la fecha, espetó. Jackson, tienes que estar allí mañana. Ethan está gravemente enfermo, respondió Jackson. Su voz no dejaba lugar a discusión. Necesito que te hagan una prueba de inmediato como posible donante de médula ósea. Siguió una larga pausa. ¿Qué?, preguntó atónita. Necesita un trasplante para sobrevivir. Ahora me están haciendo pruebas, pero tenemos que probar todas las posibilidades. Jackson, estos niños no son parientes nuestros, insistió Victoria. La prueba de ADN fue concluyente. ¿Lo fue?, Jackson desafió. ¿O fue manipulado? Los gemelos son fraternos, no idénticos. Eso cambia todo en cuanto a las pruebas genéticas. Otro silencio, más pesado que antes. Te llamaré de nuevo, dijo finalmente Victoria, desconectando abruptamente. De vuelta en la habitación de Ethan, Jackson lo encontró despierto pero débil.
su rostro normalmente vibrante pálido contra las sábanas del hospital. Tyler se había subido a la cama a su lado con las manos entrelazadas con fuerza. «Hola, amigo», dijo Jackson suavemente, tomando asiento al lado de la cama. «¿Cómo te sientes?» «Cansado», susurró Ethan. «Pero la enfermera me dio helado, así que eso es bueno». Jackson sonrió a pesar del nudo en su garganta. Hace 4 meses, estos chicos habían sido desconocidos. Ahora no podía imaginar la vida sin ellos. «Señor Jackson», preguntó Ethan, su voz frágil. «Si mejoro, podemos seguir viviendo contigo». «Cuando te mejores», corrigió Jackson con firmeza. «No sí, y sí, siempre». Los ojos de Ethan, tan parecidos a los de Nathan, lo estudiaron seriamente. «¿Aunque no somos parientes?» Tyler me contó sobre los resultados de la prueba. Jackson extendió la mano para apartar el cabello de Ethan de su frente. «La familia no se trata solo de ADN, Ethan. Se trata de quién te ama, quién te protege, quién permanece a tu lado. En los momentos difíciles». Miró a Tyler, incluyéndolo en la promesa. «Y me quedaré aquí con ustedes dos». Esa noche, cuando Ethan finalmente se durmió con Tyler todavía vigilante a su lado, el Dr. Matsui reapareció con una expresión que Jackson no pudo leer. «Señor Reed», dijo en voz baja, «tenemos que hablar sobre los resultados de su prueba». «No soy compatible», concluyó Jackson, con el corazón a punto de hundirse. «Todo lo contrario», respondió la doctora Matsui, con la sorpresa evidente en su voz. «Eres muy compatible con Ethan, más cercano de lo que normalmente vemos fuera de la familia biológica inmediata. De hecho, la compatibilidad es consistente con lo que esperaríamos de un pariente consanguíneo cercano». Jackson la miró fijamente, y las implicaciones se asentaron como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraron su lugar. «Eso es imposible, a menos que seas pariente», finalizó el Dr. Matsui, «y dado el nivel de compatibilidad, están muy relacionados». La pequeña sala de conferencias adyacente a la UCI pediátrica se había convertido en la oficina temporal, el centro de mando y el dormitorio ocasional de Jackson durante las últimas 48 horas. Tazas de café estaban esparcidas sobre la mesa junto con revistas médicas y notas garabateadas apresuradamente. «La compatibilidad no tiene sentido a menos que...» La voz de Jackson se apagó mientras caminaba por la habitación, hablando con Jenkins a través del altavoz, «a menos que seas pariente del chico». Jenkins terminó el pensamiento. «Y es posible que haya encontrado algo que lo explique. He estado investigando más profundamente la relación de Nathan con Eliza Taylor y descubrí que estuvieron juntos. Más tiempo de lo que pensábamos inicialmente, casi 1 año antes de su accidente de escalada. Lo que significa que Nathan podría haber sido el padre de los gemelos». Jackson concluyó, «Eso es lo que yo también asumo, señor. Pero la línea de tiempo no encaja del todo. Nathan murió hace 5 años, aproximadamente 7 meses antes de que nacieran los gemelos». Jackson dejó de caminar. «Entonces, ¿cómo...?» «Hay más», interrumpió Jenkins. «Encontré registros médicos que muestran que Nathan hizo varios depósitos en una clínica de fertilidad antes de su expedición final. Al parecer, estaba preocupado por los riesgos de sus actividades de escalada». La implicación golpeó a Jackson como una fuerza física. «¿Estás diciendo que los gemelos fueron concebidos después de la muerte de Nathan usando su material genético almacenado?» «Es una posibilidad que estoy investigando, pero señor, hay otro ángulo que debemos considerar». Jackson se hundió en una silla. «Seguir. Tú y Nathan eran gemelos idénticos», afirmó Jenkins con voz firme. La declaración quedó flotando en el aire, una verdad tan fundamental para la existencia de Jackson que ya rara vez pensaba en ella de manera consciente. Después de la muerte de Nathan, Jackson había evitado deliberadamente mencionar su condición de gemelos. El recordatorio era demasiado doloroso.
Si Nathan fuera el padre biológico de los gemelos, continuó Jenkins, genéticamente hablando, tú también parecerías ser su padre. Los gemelos idénticos comparten un ADN prácticamente idéntico. La mente de Jackson repasó rápidamente las implicaciones, la notable compatibilidad para el trasplante de médula ósea, las expresiones y gestos familiares que había reconocido en los chicos, incluso los intentos desesperados de Victoria por desacreditar cualquier conexión familiar. Los niños no eran solo mis sobrinos, susurró Jackson. Genéticamente son como mis hijos. Antes de que pudiera procesar más esta revelación, la puerta se abrió. La doctora Matsui entró con una tableta, su expresión cautelosamente optimista. Señor Reed, hemos completado las pruebas adicionales. Usted es un excelente candidato para el trasplante. Si aún está dispuesto, nos gustaría comenzar el proceso de donación de inmediato. Por supuesto, respondió Jackson sin dudarlo. Lo que sea que Ethan necesite. Hay algo más, añadió la doctora Matsui, mirando su tableta. Encontramos algunas anomalías en los patrones de compatibilidad que nos despertaron curiosidad, por lo que realizamos un análisis genético más completo. Los resultados sugieren que no solo eres compatible con Ethan, es casi seguro que eres un pariente de primer grado. ¿Su tío? Jackson confirmó. O genéticamente equivalente a su padre. Los ojos del doctor Matsui se abrieron ligeramente. Lo sabías, dijo Jackson en voz baja. Lo acabo de descubrir yo mismo, admitió Jackson. Es complicado. Después de que el doctor Matsui se fue para prepararse para el procedimiento de trasplante, Jackson se quedó solo con el peso de este descubrimiento. Nathan, su gemelo, su otra mitad en muchos sentidos, había dejado más que recuerdos. Había dejado 2 hijos que, a través de una extraordinaria cadena de circunstancias, habían encontrado el camino hacia la única persona cuya estructura genética podía salvarlos. La puerta se abrió de nuevo, esta vez revelando a Victoria. Su apariencia normalmente impecable mostraba signos de tensión. Cabello ligeramente despeinado, maquillaje menos preciso de lo habitual. «Recibí tus mensajes», dijo, permaneciendo en la puerta. «¿Cómo está el chico?» «Ethan», corrigió Jackson, con firmeza. «Su nombre es Ethan y está peleando. Soy compatible para el trasplante», añadió Jackson. Los ojos de Victoria parpadearon. «Eso es una suerte». «Es más que afortunado, Victoria. Es genético». Jackson se paró frente a su hermana directamente. «Los niños son hijos de Nathan, lo que significa que usted falsificó los resultados de la prueba de ADN». Victoria no lo negó de inmediato. En lugar de eso, cerró la puerta y se adentró más en la habitación. «No entiendes lo que estaba en juego». «Explícamelo», desafió Jackson, su voz peligrosamente tranquila. «Cuando esos chicos aparecieron, reconocí el parecido con Nathan inmediatamente. Hice que retiraran los registros del centro comunitario al día siguiente». La compostura de Victoria se quebró ligeramente. «Si fueran confirmados como hijos de Nathan, tendrían derecho a su parte de Reed Enterprises, el 25% de todo lo que construimos. Así que mentiste. Manipulaste la evidencia. Casi dejaste morir a Ethan en lugar de reconocerlos. Como familia, estaba protegiendo nuestro legado», insistió Victoria. «Nathan tomó la decisión de escalar montañas en lugar de unirse a la empresa. ¿Por qué su descendencia debería beneficiarse de lo que construimos sin él?» Jackson estudió a su hermana, y la vio claramente, tal vez por primera vez. «¿Sabes lo que diría Nathan si estuviera aquí?», preguntó en voz baja. «Él diría que nada de eso importa en comparación con esos chicos». Victoria se estremeció. «Suenas igual que él». «Bien», respondió Jackson, «porque a partir de ahora las cosas van a cambiar. Esos niños no son solo el legado de Nathan, son el futuro de esta familia, y después de que done mi médula ósea para salvar la vida de Ethan, me aseguraré de que todos sepan exactamente quiénes son y qué intentaste hacer». Por un momento,
La fachada cuidadosamente construida de Victoria se derrumbó por completo. Jackson, por favor, suplicó. Me equivoqué, ahora lo veo, pero no destruyas todo. Lo hiciste tú mismo. Jackson dijo, pasando junto a ella hacia la puerta. Ahora, si me disculpan, tengo una vida que salvar y una familia que proteger. Sala de recuperación del ala pediátrica del New York Presbyterian se había convertido en un centro de mando familiar improvisado. 3 semanas después del trasplante de médula ósea, Jackson se sentó junto a la cama de Ethan, revisando documentos comerciales mientras el niño dormía pacíficamente al otro lado de la habitación. Tyler estaba inmerso en una intensa partida de ajedrez con Jenkins, quien se había convertido en un aliado inesperado y un visitante frecuente. «Jaque», anunció Tyler triunfalmente, colocando su caballo en posición. Jenkins estudió el tablero con exagerada concentración. «Impresionante estrategia, joven. Tu tío te ha estado enseñando bien». La palabra «tío» todavía tenía un peso especial en la sala después del trasplante y la posterior confirmación del ADN. Jackson había compartido oficialmente la verdad con los gemelos, explicando en términos apropiados para su edad que su padre biológico había sido su hermano gemelo idéntico, lo que hacía que Jackson fuera genéticamente equivalente a su padre, aunque técnicamente era su tío. «Señor Jackson», la voz de Ethan, todavía débil pero cada día más fuerte, llamó la atención inmediata de Jackson. «¿Puedo tomar un poco de agua?» Jackson lo ayudó a sorber con una pajita y notó con alivio cómo mejoraba el color en 1900 en sus mejillas. El doctor Matsui se había mostrado cautelosamente optimista acerca de su pronóstico y explicó que las células madre trasplantadas estaban reconstruyendo gradualmente la función de la médula ósea de Ethan. «¿Cómo te sientes, amigo?» Jackson apartó suavemente el cabello del niño de su frente, un gesto que se había convertido en algo natural. «¿Mejor hoy?», preguntó. «Sí», respondió Ethan suavemente. «¿Podemos irnos a casa pronto?» Hogar. La palabra resonó profundamente en Jackson. La mansión que alguna vez le había parecido fría y vacía, ahora se había transformado en un verdadero hogar, gracias a la presencia de estos 2 niños. La doctora Matsui entró, sonriendo mientras se acercaba. «Buenas noticias, Ethan», dijo, después de examinarlo. Su último análisis de sangre muestra una mejora significativa. Las células del donante se están integrando maravillosamente. Eso significa que las supercélulas de tu tío te están haciendo más fuerte, dijo Tyler con confianza, habiéndose encargado de aprender todo sobre la condición de Ethan, después de investigar un poco con la señora Winters. El doctor Matsui asintió con aprobación ante la explicación de Tyler. «Exactamente. Y si esta tendencia continúa, podemos hablar de darle el alta a principios de la próxima semana». Una vez que el equipo médico se fue, el teléfono de Jackson sonó con un mensaje de Victoria. La reunión de la junta concluyó. Todo procedió según lo discutido. Los papeles están listos para su firma. Las semanas posteriores a la revelación habían sido turbulentas para Reed Enterprises. Inicialmente, Victoria había amenazado con emprender acciones legales para mantener su puesto, pero cuando se le presentaron pruebas irrefutables de su engaño, renunció a su cargo a regañadientes, aunque conservó un número limitado de acciones de la empresa. Jenkins se aclaró la garganta al otro lado de la habitación. «Señor, el equipo legal ha completado la documentación para el estatus oficial de los niños». Jackson asintió y aceptó la carpeta que le entregó Jenkins. Dentro estaban los documentos de adopción finalizados, que ahora reflejaban la conexión biológica de los gemelos con Nathan, y al mismo tiempo nombraban oficialmente a Jackson como su padre legal. El proceso se aceleró gracias a los recursos de Jackson, pero él había insistido en una transparencia total sobre los orígenes de los niños. «¿Qué es eso?», preguntó Tyler, abandonando su juego de ajedrez para ver qué había dentro. «Estos son documentos muy importantes», explicó Jackson, invitándolo a acercarse.
Hacen oficial que tú y Ethan vivirán conmigo permanentemente. Seré tu padre legal, aunque todos sabemos que biológicamente soy tu tío. Tyler consideró seriamente esta nueva información. Pero serás como nuestro padre en los aspectos importantes. Exactamente, confirmó Jackson, reflexionando sobre la sabiduría que había adquirido de estos niños. La familia va más allá de la genética y las definiciones legales. ¿Eso significa que seremos Reed en lugar de Taylor?, preguntó Tyler. Puede ser lo que quieras, respondió Jackson. O podría ser Taylor Reed para conservar el nombre de tu madre también. Tyler asintió pensativamente. Creo que a mamá le gustaría eso. Y creo que a nuestro padre biológico, tu hermano, también le gustaría. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. La señora Winters entró con un paquete cuidadosamente envuelto. Esto llegó para los niños, explicó, colocándolo en la mesita de noche de Ethan. Dentro había una fotografía enmarcada de Nathan en la cima de una montaña cubierta de nieve, sonriendo triunfalmente. Lo acompañaba una nota. Estaría orgulloso de todos ustedes. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro aún no está escrito, aunque no estaba firmada. Jackson sospechaba que la nota provenía de Roberts, el ex compañero de escalada de Nathan que había estado inalcanzable durante la investigación inicial. Mientras la noche caía sobre el hospital, Jackson se encontró observando a los gemelos. Ethan dormitando después de su medicación y Tyler acurrucado protectoramente en la silla a su lado. El viaje que los había unido ya no parecía una coincidencia, sino un hilo invisible que conectaba a los hijos de Nathan con la única persona genéticamente capaz de salvarlos. El mañana traería nuevos desafíos. Finalizar la salida de Victoria del liderazgo, reestructurar la empresa para asegurar el futuro de los gemelos y continuar con la recuperación de Ethan. Pero esta noche, en la tranquilidad de esta habitación de hospital, Jackson Reed, hombre de negocios, hermano y ahora padre, sintió una sensación de propósito que ningún éxito corporativo le había proporcionado jamás. Estaba aprendiendo que la familia era a la vez heredada y elegida, biológica y emocional, y a veces, a través de circunstancias extraordinarias, era exactamente donde debías estar todo el tiempo. La luz del sol otoñal entraba a raudales por las altas ventanas de la mansión Reed, iluminando la sala de estar transformada, donde ahora las fotografías adornaban las paredes que antes solo exhibían obras de arte costosas. Habían pasado 3 años desde la enfermedad que puso en peligro la vida de Ethan y las extraordinarias revelaciones que siguieron. Hoy marcó una ocasión especial, la inauguración oficial de la Fundación Nathan Reed para la Salud Infantil, establecida con una dotación de $100 millones para investigar trastornos sanguíneos raros y apoyar a las familias que atraviesan crisis médicas pediátricas. «Papá, ¿dónde está mi corbata azul?», Tyler llamó desde arriba. Ahora, un niño confiado de 7 años, había cambiado su cansancio anterior por la cómoda certeza de pertenecer. «Revisa tu cómoda, el cajón superior», respondió Jackson, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. El título papá había reemplazado gradualmente a Mr. Jackson en los últimos años. Cada uso fortaleció el vínculo entre ellos. Ethan apareció en lo alto de las escaleras, ya impecablemente vestido con un traje de talla infantil que hacía juego con el de Jackson. Su recuperación había sido completa, aunque los chequeos periódicos seguían siendo parte de su rutina. El trasplante de médula ósea que le había salvado la vida se había convertido en el catalizador de la fundación que lanzarían hoy. «¿Parezco un verdadero hombre de negocios?», preguntó Ethan adoptando una pose seria que hizo sonreír a Jackson. «Lo más adecuado», le aseguró Jackson. «Tu padre estaría muy orgulloso». Hablaban de Nathan a menudo, reflexionó Jackson. El tío Nathan para los niños, aunque biológicamente sea su padre. Se había asegurado de que conocieran sus complicados orígenes
y les explicó que las familias a veces se forman de maneras inesperadas. Las fotos de Nathan ahora ocupaban lugares de honor en toda la casa, junto con las fotos de Elisa, que Jenkins había rastreado minuciosamente desde sus días universitarios y su trabajo medioambiental. La señora Winters apareció desde la cocina, donde los proveedores de catering se estaban preparando para la recepción que seguiría a la ceremonia de inauguración de la fundación. «El coche llegará en 15 minutos», les recordó. Y el señor Jenkins ya llegó. Jenkins, que había pasado de director de seguridad de Reed Enterprises a la mano derecha de Jackson en asuntos familiares, se había convertido en una constante inesperada en sus vidas. Les enseñó ajedrez a 1900 en los niños, se unió a ellos en las caminatas de fin de semana, y se había convertido en algo entre un tío y una figura de abuelo. Sonó el timbre y Tyler corrió a abrir, revelando a Victoria parada insegura en el umbral. Su relación con Jackson y los chicos siguió siendo complicada. Las visitas trimestrales y las apariciones navideñas representaban la tentativa de reconstrucción de las conexiones familiares, después de que su engaño casi le hubiera costado la vida a Ethan. ¿Viniste? Jackson reconoció ni cálido ni frío. Dije que lo haría, respondió Victoria, ofreciendo una pequeña bolsa de regalo a cada gemelo. Para tu día especial. En el interior había gemelos hechos a medida, mosquetones, de escalada en miniatura elaborados en oro, un tributo a la pasión de Nathan. El gesto, aunque pequeño, representaba los continuos intentos de Victoria de redimirse, su aceptación gradual de que estos niños, los hijos de los hermanos que ella había amado a su manera complicada, pertenecían a la familia Reed. La ceremonia de fundación se desarrolló maravillosamente en los terrenos del hospital, donde Ethan una vez había luchado por su vida. Destacados médicos, líderes empresariales y familias que ya se habían beneficiado del trabajo preliminar de la fundación, se reunieron para presenciar a Jackson y los gemelos cortar oficialmente la cinta de la nueva ala de investigación. Hace 3 años, una crisis médica puso a nuestra familia de rodillas. Comenzó Jackson su discurso, con los gemelos de pie orgullosos a su lado. También reveló la extraordinaria conexión que nos había unido en primer lugar. Hoy, honramos tanto la ciencia que salvó la vida de Ethan como los hilos invisibles de la familia, que a veces funcionan de maneras misteriosas. Mientras los aplausos llenaban el aire, Tyler deslizó su mano en la de Jackson. «Papá», susurró. «Creo que el tío Nathan está mirando». Jackson le apretó la mano suavemente. «Yo también lo creo». Más tarde esa noche, cuando la celebración terminó y los invitados se marcharon, Jackson estaba en la oficina de su casa, que alguna vez fue un santuario de soledad, ahora frecuentemente invadido por preguntas sobre las tareas y peleas improvisadas con espadas con tubos de cartón. Su mirada se posó en una fotografía de él y Nathan cuando eran niños, abrazados sobre los hombros, sonrisas idénticas que reflejaban su ADN compartido y sus aventuras infantiles. «Yo me encargo de ellos, Nate», le susurró a la imagen. «Tus muchachos, nuestros muchachos». El sonido de la risa resonó en el jardín, donde los gemelos le mostraban a Jenkins su última técnica para trepar a los árboles. Jackson se acercó a la ventana para observarlos. Estos niños extraordinarios, que habían transformado su vida de exitosa, pero vacía a gloriosa y desordenadamente completa. El camino que los había llevado el uno al otro desafiaba toda explicación lógica. Un auto averiado en una tormenta, una decisión impulsiva, una enfermedad potencialmente mortal y la extraordinaria coincidencia genética que le había permitido salvar la vida de Ethan. Algunos podrían llamarlo casualidad. Otros, el destino Jackson Reed, que alguna vez se definió únicamente por su visión para los negocios, ahora lo entendía simplemente como familia. El legado más valioso que su hermano podría haberle dejado y que protegería con todo lo que tenía.
Mientras los gemelos corrían hacia la casa con los rostros iluminados de alegría y picardía, Jackson abrió la puerta para darles la bienvenida a casa.